Señoras y señores, amigos todos, sean mis primeras palabras para dar las gracias tanto al presidente de nuestra editorial cubana como al doctor Jorge Salazar Carrillo, mi joven y viejo amigo, por el inusitado privilegio de que un historiador dedicado a los estudios religiosos, en primer lugar, historia de las religiones y de la iglesia y de los papas y de la liturgia y todo eso, y además dedicado a la historia política de Cuba republicana y a la historia dominicana, haya sido escogido para hablar de expediciones y asuntos militares. Pero voy a hacer todo lo posible, con la ayuda de mi querido Jorge y de otros historiadores que están aquí, como Calatayud y como Fran Fernández, que pueden conocer mucho más que yo de estas cosas. Voy a hacer el mayor esfuerzo para acercarme a ustedes, mis queridas y queridos amigos, con un tema tan interesante. El doctor Covelo mencionó las organizaciones que hacen posible este acto. Debo decir que también se une a la delegación de la Academia Norteamericana de la Lengua, delegación que preside en el sureste el doctor Orlando Rosardi, que está aquí con nosotros, y que nos ha concedido a nosotros el privilegio de traer una vez más con él a un acto del Instituto de Estudios Cubanos, al cual yo pertenezco como investigador, traer, repito, al secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, con sede en la Real Academia, un cubano que honramos hace algún tiempo aquí, Herencia Cultural Cubana lo honró, y otras instituciones, el doctor Humberto López Morales. Por muchos años ha sido él la figura principal de la Asociación de Academias de la Lengua, que incluye todas las academias de la lengua española, por supuesto de la América Española, de España y de las Islas Filipinas. La familia Carrillo es una familia especial para todos nosotros, es decir, hay vínculos de amistad, y a veces me emociono un poco cuando hablo de estas cosas, porque Jorge, su esposa y tantos otros son grandes amigos, siempre presentes en mi memoria los buenos ratos aprendiendo de ese cubano bien conocedor de una historia que él vivió plenamente, mi inolvidable Justico Carrillo Hernández, tu tío. Pero son muchos los Carrillo que he conocido. Tantos he conocido que muchas veces confundo un Carrillo con otro Carrillo. Porque el otro día estaba hablando del libro con Jorge, y de repente empecé a hablar como si el autor del libro fuera nada más y nada menos que el general y vicepresidente de la República, Francisco Carrillo. No porque yo estuviera confundido, sino que es que son tantos los Carrillos que a veces, y sobre todo cuando tenemos ya algunos años, ¿verdad? Ustedes saben que el general Carrillo fue vicepresidente de la República, y que con esa gracia de la política cubana del año 1920, cuando él aspiró junto con el doctor Alfredo Zayas, el lema de la campaña era Zayas y Carrillo, triunfo en el bolsillo. Ese es mi campo, ¿no? El estudio de la historia política de Cuba, de republicana. Pero hoy voy a hacer este esfuerzo, que es una gran honra para mi persona. Y debo también señalar la muy meritoria labor que está realizando el doctor Covelo, digno sucesor, como ya se ha dicho, del doctor Luis Botifol, mi gran amigo. Tuve el honor de despedir su duelo en la Iglesia Católica de Epifanía, que tú estabas presente, y José Ignacio Rasco, el doctor Rasco,
tan querido por todos nosotros, tan dedicado a toda la cuestión de los estudios cubanos. Pero en Covelo, Rasco, el padre Marcelino también, que tuvo que ver con su designación del Colegio Belén, y yo, que he sido parte de la directiva, encontramos la persona adecuada y encontramos el individuo que ha mantenido viva la antorcha de Editorial Cubana. Muchas gracias por tu esfuerzo, Armando. Lo apreciamos de todo corazón. Como podrá comprobarse fácilmente, los materiales del libro, de este magnífico trabajo, de este clásico de la era de las guerras de independencia, sobre todo la Guerra de Martí, la Guerra de 1895, este libro consiste en una recopilación de trabajos de Carrillo Morales, de don Justo Carrillo Morales, coronel Carrillo, nacido en Remedios, 1862, recopilación de artículos y trabajos en la revista de la Habana Yacht Club. Yo no pertenecía a la Habana Yacht Club porque soy del interior, pero bueno, eso es otro asunto. En la Guerra de Independencia, Carrillo fue secretario del Departamento de Expediciones, cooperando estrechamente con los esfuerzos del general Emilio Núñez. Algunos de sus familiares están aquí: Emilio Núñez Rodríguez, que también fue vicepresidente de la República de Cuba, y el doctor Joaquín Castillo Duani. Cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de sacrificios difícilmente comparables, a no ser en casos excepcionales y relevantes, a los de nuestro tiempo. Y si acudimos no solo a textos tradicionales, sino a libros especializados de otra naturaleza, algunos de ellos relatos incomparables de vivencias extraordinarias como los de Manuel de la Cruz, y hoy estamos con el de Justo Carrillo Morales, entre muchísimos otros, encontramos cómo no se escatimaron esfuerzos ni se evadieron responsabilidades, a la vez que se produjeron hazañas y episodios de heroísmo, como los relatos de este registro de la valentía y del patriotismo, que es el libro Expediciones Cubanas de Justo Carrillo Morales. Desde playas extranjeras, Estados Unidos y en algún caso la República Dominicana, por citar dos ejemplos, simplemente, pasando a veces en ese proceso por parajes deshabitados casi completamente, como la isla de Inagua, precisamente en el archipiélago de las Bahamas, que está ahora en las noticias, y enfrentando la persecución representada no solo de hecho por leyes de neutralidad, de hecho y de derecho, pero de hecho porque las imponían a veces arbitrariamente, sino por la indiferencia de gobiernos que debían haber participado en una causa de América toda, es decir, la causa de la lucha por la independencia cubana. Desde esas playas extranjeras, vuelvo a decir, llegaron los que aportarían armamentos, recursos y sobre todo, como dicen aquí, material humano, pero muy valioso para la causa libertadora. Mientras otros nos han revelado en sus escritos, han descrito, algunos con mayor o menor valor literario, los incidentes gloriosos en lo que nosotros llamamos tradicionalmente la manigua redentora, y describen los combates y los enfrentamientos armados, este libro, que tiene relación con todo eso, describe las aventuras marítimas con escasos recursos logísticos, pero con dedicación excepcional de aquellos expedicionarios que merecen que sus nombres queden grabados en nuestra historia. Uno de los grandes valores del libro es que ustedes van a encontrar largas listas de participantes en esas expediciones, algunos de los cuales no son tan famosos como otros, pero que merecen, y ese trabajo lo hace Carrillo Morales, que merecen ser parte de nuestra historia en cuanto a la redacción
de la misma en los textos y en otros libros, en libros que tienen especialización o en libros que no la tienen. De todas maneras, todo lo que sea historia, todo lo que sea escrito de historia de Cuba necesita los nombres de todos ellos. No debe extrañar al lector que según va penetrando en el libro, encontrará, ya lo he dicho, nombres de aquellos que pelearon en tierra, otros que no pudieron llegar, y en general cubanos que enfrentaron el más grande ejército de ultramar traído al continente, y que de la misma forma que enfrentaron a un enorme ejército, sobre todo en la Guerra de Independencia, que es la que recibe mayor atención en el libro, desafiaban también las olas de un mar embravecido en poco adecuadas embarcaciones, huyendo no solo de barcos españoles, sino también de barcos estadounidenses, británicos. Aquellos compatriotas nuestros pugnaban, y algunos extranjeros que colaboraron también con los esfuerzos, pugnaban no solo con la tiranía colonialista, sino contra las tempestades, lo cual agiganta sus hazañas y hace aumentar la admiración del mundo y la consagración de la historia, como se señalaba en el año 1930 en un artículo publicado con seudónimo en Diario de la Marina. Sería imposible esperar, mucho menos pretender, que el libro contiene todos los datos que nos permiten apreciar la influencia del Departamento de Expediciones en los triunfos y luchas de las fuerzas libertadoras. Pero lo que se ha logrado es extraordinario. La memoria no permite referirnos a todas las expediciones, ni mencionar ni siquiera unos cuantos nombres, pero eso sí, cuando se abren las páginas del libro y se lee con seriedad, nos damos cuenta de lo que pudo hacerse con tan escasos recursos. Un cubano ejemplar por su probidad y por su dedicación desinteresada a cuestiones de su patria, Miguel Coyula, considera, y estoy citando, considera que se pueden llamar expediciones famosas, más famosas todavía, porque la pequeñez de los buques utilizados contrastaba con el espíritu gigantesco de quienes corrían toda clase de peligros alentados por la fe. Fin de cita. Y de nuevo, será necesario recordar que los emigrados cubanos, entre ellos en forma principalísima los humildes tabaqueros de la Florida, deben siempre ser tenidos en cuenta, independientemente de que no hayan desembarcado en Cuba, pero que fueron parte de las expediciones con su aporte, con su dedicación. Y también cubanos con muchos recursos que los utilizaron de alguna manera para contribuir al esfuerzo. Sin ellos no sería posible, no hubiera sido posible organizar expediciones. Como señalara en una ocasión Napoleón Bonaparte, el dinero es materia fundamental en las guerras, en todas ellas. Pero muchas veces, con escasez de recursos materiales, se logran hazañas increíbles. Y acudo de nuevo a Coyula, porque él señala, y esto también es algo que trata de subsanarse gracias a este libro, señala Coyula, repito y cito de nuevo: la República ha sido injusta o desdeñosa, cuanto menos con clases sociales y con hombres dignos de profundo aprecio, sin los cuales no veríamos trocadas en instituciones políticas las esperanzas de Carlos Manuel de Céspedes y José Martí.
Y él se refería específicamente a las expediciones, a los expedicionarios y a los que las hicieron posible. Según el ilustre cubano que he mencionado, en este libro se hace justicia a entidades e individuos, algunos de los cuales han sido olvidados. Pero también en hechos conocidos encontramos fundamentado el crédito que merece este volumen. Los ejemplos de los expedicionarios como los del Three Friends frente a cañoneros enemigos, del Hawkins en pleno naufragio, listas de embarcaciones, de héroes desfilan por las páginas de este valioso trabajo. Un who is who, como decimos aquí, de expedicionario, vuelvo a insistir en ello, aparece en cada expedición. Una de esas hazañas fue la expedición Collazo. Y el autor, es decir, Carrillo Morales, nos dice, y esta cita es suya: perseguidos sus hombres por detectives y otros elementos pagados con fondos del gobierno español. Y entonces nos dice, según expresé en la revista del mes de diciembre de 1929, recuerden que es una recopilación de sus trabajos, regreso a la cita, se hacía cada vez más difícil la preparación, era excesiva la vigilancia. Y más adelante nos dice, aquellos cayos inhabitados, en ellos se hacía una vida salvaje, se carecía de todo, y las plagas de mosquitos hacían casi insoportable la vida. Resultaba pues un verdadero sacrificio sostenerse en ellos pacientemente. Solo por Cuba y por los nobles fines que se perseguían podían aceptar entonces aquel estado de cosas el general Collazo, esa es la referencia, y sus entusiastas subalternos. Fin de cita. Mis queridas amigas, mis queridos amigos, la lectura del libro nos habla de triunfos y también de fracasos, de expediciones que llegaron, de otras que no pudieron siquiera salir. Contiene cifras de hombres, de armas, de municiones. El libro está ante nosotros para adquirirlo y para leerlo. Toda una riqueza de datos, explicaciones, algunas revelaciones muy particulares, todo esto en el libro Expediciones Cubanas. No debemos jamás, y ustedes son testimonio viviente de esto porque veo rostros que nos acompañan en tantas presentaciones de libros, en este mismo lugar, en este mismo instituto. No debemos pues olvidar la necesidad de continuar investigando la historia, como hacen muchos historiadores contemporáneos. Pero sería lamentable que no acudiéramos a las fuentes, las primeras fuentes que hicieron posible que con el tiempo se redactaran otros materiales. Sin libros como Expediciones Cubanas, estamos alejados de ciertas realidades que no pueden ser comprendidas por aquellos que han vivido muchos años después de lo que ha acontecido en nuestra tierra y alrededor de la misma. La historia sigue siendo fundamental. La necesitamos. Claro, la necesitamos para que los historiadores podamos seguir haciendo algo, ¿no? Pero la necesitamos realmente. Por lo tanto, acudo a una cita muy conocida por algunos, tal vez demasiado repetida, pero que la encuentro muy conveniente. Es del famoso Cicerón. La historia, testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, testigo de la antigüedad. Sigamos pues en el sendero de la historia. Y ahora quiero decirles a ustedes que si he tenido un alto honor en compartir algunas cosas con ustedes, más alto honor todavía es presentar al doctor Jorge Salazar Carrillo. El doctor Jorge Salazar Carrillo
y yo compartimos hace años, y por varios años, valga la redundancia, en un programa de televisión íbamos una vez al mes, y allí hablábamos de todo lo divino y humano, como tratamos de hacer muchas veces. Él ha contribuido a mantener viva la cuestión cubana en círculos académicos, notable economista, autor de muchísimos libros, y cuando digo muchísimos son muchísimos. Y libros, como decía mi amigo Fernando Pena Vaz, decía libros leíbles, porque no todos los libros son leíbles. Y gran amigo, excelente profesor, y todo lo demás, porque si sigo elogiándolo, no va a querer saludarme después al terminar el acto. Por lo tanto, mi hermano en la fe, mi amigo, mi colega, mi maestro, etcétera, 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 el doctor Jorge Salazar Carrillo.